ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Te exaltamos, Señor. Si un ejército acampa contra mí, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Sí, Señor, te adoramos, Te exaltamos, Jesús. Señor. En ti está confiado nuestro corazón, porque a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Son tus promesas y son reales en aquellos que la creemos, Señor. Te adoramos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Porque en ti está la fuerza de los siglos. Amén. En ti está nuestra fuerza, Señor. En 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que en esta hora, a manera de humillación, en este canto digámosle: aquí estamos delante de ti, Señor, sabiendo que por tu amor que somos restaurados, Señor. Tú restauras cada parte de nosotros. Tú conoces nuestro interior, Señor. Nadie más que tú nos puede comprender. Y hoy juntos alzamos nuestras manos delante de tu presencia y te decimos: ayúdanos, Señor. Restaura cada parte de nosotros.
Perdona nuestros pecados, lávanos más y más. Aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Le decimos una vez más: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior. Tú
conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús, ayúdame, ayúdame, Señor. a ti te pedimos, Señor. Toma nuestro corazón, Señor. corazón. Necesitamos de ti. Yo necesito que cambies Completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, Señor Jesús. Gracias, Sí, Señor. Buenos días, mis hermanos. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros en nuestra transmisión en vivo desde Casa de Oración Nueva York. Para aquellos que nos visitan por primera vez, le damos la bienvenida. Le dejamos saber también que si alguno tiene alguna dificultad en Facebook, pueden ver la enseñanza simultáneamente. Está siendo transmitida por YouTube, así que si algunos no tienen Face, puedes estar en el YouTube o viceversa. Y para aquellos que luego quizás no lleguen a tiempo para escuchar las enseñanzas, la pueden ver más luego, más tarde, o quizás mañana, a través del mismo YouTube, pero ya no en vivo, Facebook, o si no, nuestra descarga de audios gratis en soundcloud.com. Allí pueden recibir las enseñanzas. Qué bueno, mis hermanos, que Dios nos ha dado otro día más, otra oportunidad de estar aquí frente a su palabra. Y Dios ha sido muy bueno en este tiempo, a pesar de las bajas que hemos visto a través de lo que es la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Del COVID-19, como muchos lo conocen. Pero si usted ha podido poner atención, Dios ha estado hablándonos a nuestro corazón. Todo esto ha sido un medio para acercarnos más a Dios, para mirar cercanamente, ¿verdad?, acerca de esta serie de los domingos, acerca de los temores que enfrentamos. No queremos enfrentar aquel día que tanto Jesús repite en la palabra de Dios, en los evangelios, de que enfrentaremos oposición. Y yo quiero continuar en esta mañana con la serie de los domingos, los temores del cristiano. Hemos estado hablando acerca de diferentes tipos de temores y uno de los temas más importante, ¿verdad?, de los temores es aprender a diferenciar del temor bueno y el temor malo. El temor hacia Dios es el temor bueno, pero el temor a perder las cosas terrenales, aún la vida física, son los temores malos. Quiero compartir en esta mañana, voy a estar compartiendo un tema que se va a titular, si usted es de los que toman notas, ¿verdad?, tiene su lapicito en mano y su papel. Voy a compartir un tema titulado Temor a la oposición. Temor a la oposición. Vamos de inmediato a ver un versículo en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 13. Vamos aquí a ver este texto. Permítame aquí bajar un volumen un poquito. Este texto de Marcos es un texto que nos va a decir algo, vamos a leer, claro, pero es algo que debemos de tomar muy en cuenta, ¿verdad?, muy en serio, muy, ¿verdad?, a corazón. Y el texto dice, Marcos 13, versículo 13, dice, y seréis aborrecidos de todos
por causa de mi nombre. Dice, mas el que persevere hasta el fin, el que persevere, será salvo. Vamos a leerlo una vez más. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, esta palabra se está refiriendo al que persevere, ese será salvo. Bueno, una de las evidencias más claras de que en verdad andamos en el centro de la voluntad de Dios es cuando enfrentamos el conflicto de lo que Jesús nos advirtió, es decir, la oposición del mundo. Las consecuencias de no buscar nuestra aprobación en Dios nos pueden llevar a un peligro donde podemos caer en una posición totalmente errónea de buscar aprobación del mundo, de las personas, de quedar bien con la gente. Ya hablamos del tema del temor a los hombres. Y podemos caer en el peligro de no poder enfrentar la oposición de este mundo. Al no buscar nuestra seguridad en Dios, como consecuencia no podremos soportar persecución. La pregunta es, ¿por qué el mundo nos va a aborrecer, según Jesús nos dice? ¿Por qué el mundo nos va a perseguir? ¿Por qué el mundo, incluso personas que no sabríamos en qué tiempo estamos dentro del margen del plan de Dios, de todo lo que es las profecías cumplidas, no sabemos en qué lugar, vamos a decir, del Kairos, que significa el tiempo de Dios, no sabemos en qué lugar estamos. Pero de una cosa estamos seguros, es que estamos cada vez más viendo el incremento del cumplimiento de lo que Jesús prometió en su palabra. Entonces estamos viendo esto que leemos en la palabra, el aborrecimiento del mundo, ¿verdad? Bueno, aquí Jesús en Juan 14, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver algunos textos que nos van a aclarar preguntas, porque no tengo dudas de que hay algunos hermanos que se hacen preguntas acerca de este tema, de la oposición del mundo, de la persecución del mundo, de cómo el mundo, ¿verdad?, se levanta contra la iglesia. Y vamos a ver aquí algo que Jesús dijo, que este solo verso nos va a arrojar un poco de luz, vamos a decir, en conjunto con los demás textos. Juan capítulo 14, verso 30, dice Jesús lo siguiente. Jesús aquí se está ya despidiendo, ¿verdad? Va camino a la cruz y de la cruz al Padre. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Dice, porque viene el príncipe de este mundo. Dice, y él nada tiene en mí. Aquí no hablar mucho, habla de una urgencia de Jesús ir a la cruz para poder vencerlo, ¿verdad? Por eso dice Colosenses que Satanás fue vencido en la cruz. Jesús obtuvo la victoria por el sacrificio de la cruz. Entonces dice, no voy a hablar mucho porque tengo que ir a cumplir la voluntad de Dios. Pero le llama a Satanás el príncipe de este mundo. ¿Y qué es un príncipe? Aquí príncipe no es en sí el hijo de un rey. Aquí príncipe es en el sentido de autoridad. Príncipe aquí es un principado establecido o un principado que está a cargo o en gobierno de algún lugar o región. Así como cuando Daniel oraba, ¿verdad? Dice el príncipe, ¿verdad?, de que estaba puesto en Persia, se refería a un demonio, ¿verdad?, un ángel caído. Ese principado estaba en gobierno en el reino de Persia. Bueno, eso lo pueden ver en Daniel 10, etc. Pero quiero leer este mismo texto de Juan 14:30, pero en una versión diferente, la versión Dios habla hoy. En sus Biblias, en sus dispositivos tienen una lista de versiones y algunas versiones lo explican un poco más sencillo. Esta versión se llama Dios habla hoy. Dice el mismo verso de Juan 14:30, dice Jesús, ya no hablaré mucho con ustedes. Y fíjense cómo dice esta versión, porque viene el que manda en este mundo. Fíjense, porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Fíjense, el que manda en el mundo, pero dice Jesús, sobre mí no tiene ningún poder. Más adelante a los discípulos recibir el Espíritu, ellos estarían en la misma posición, igual que nosotros como creyentes, de que Satanás no tenga poder sobre nosotros. Pues fíjense lo que dice esta otra versión. Palabra de Dios para todos lo dice así. Sabemos, aquí estoy leyendo otro texto, lo que pasa es que no me percaté del versículo. Vamos a leer Primera de Juan 5. Me disculpan ahí, nada más que pensé que era la continuación del texto. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Fíjense lo que dice este texto, y lo voy a leer ahora sí en la versión Palabra de Dios para todos. La versión en sus dispositivos es PDT. Palabra de Dios para todos. Dice Primera de Juan 5:19.
Para que tengan una idea, no pierdan el hilo, los textos que estoy leyendo es a la pregunta de por qué el mundo nos va a aborrecer. Así que esos textos son de referencia. Dice Primera de Juan 5:19, palabra de Dios para todos, dice, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios. Si usted nació de nuevo y puso toda su confianza en Jesús, usted es un hijo o una hija de Dios. Dice, aunque el mundo entero esté controlado por el maligno. Aquí vemos como el apóstol Juan hace una separación de grupos, ¿verdad? Están los hijos de Dios y el mismo Juan dice y los hijos del diablo. Y son palabras mayores, son palabras muy fuertes de escuchar. Y Pablo mismo en Efesios dice, yo también era un hijo del diablo. Así mismo decía Pablo, y nosotros también. O sea, muchas veces cuando decimos esto no son dos grupos de que yo estoy del lado de los buenos y ustedes de los malos. Si alguien me escucha, ¿verdad? Que no es creyente y escucha esto tan fuerte, aquí la idea de ser hijos del diablo más bien es aquellos, ¿verdad?, que se dejan gobernar por la corriente del príncipe de la potestad del aire, como Efesios 2 dice. Aquellos que andan bajo el dominio de Satanás. La versión Nueva Biblia Viva lo dice así. Dice, sabemos que somos hijos de Dios. Dice, el mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Ahora, aquí vamos viendo un poquito más claro por qué el mundo nos aborrece. Hay personas que nos van a aborrecer sin darse cuenta que es por una influencia satánica, una influencia de Satanás en sus mentes, en sus corazones, y ponen en contra al mundo de la iglesia. Yo no sé si a usted le sucedió algo como lo que voy a compartir. Yo recuerdo que en las escuelas, obviamente, usted se acuerda cuando se peleaba, ¿verdad? Entre un muchacho y otro, hasta también las mujeres, las hembritas peleaban. Y cada vez que había un pleito, una pelea, ¿verdad? Hacían una ronda, ¿verdad? Porque nos gustaba eso, desafortunadamente. Y yo recuerdo que a veces habían dos de frente, ¿verdad? Y se decían cosas, pero no se daban, no se golpeaban. Y todo el mundo quería que ya pelearan porque era muy excitante ver a dos peleando, pecaminosamente hablando. Y yo recuerdo que siempre venía uno escondido y empujaba a uno de los dos y le caía encima al otro, a su oponente. Y el oponente pensaba que era que el que tenía enfrente ya quería pelear y le iba a dar. Y ahí comenzaba la pelea. Entonces el otro le contestaba con un golpe. Pero fue alguien del grupo, que nadie sabe quién fue, lo empujó para que ya comience la pelea. Satanás opera de cierto modo en esa manera. Satanás infunde un pensamiento y pone a pelear a las personas, pone a las personas en enemistad. Y hasta que no conocemos de Cristo, no nos metemos en la palabra, no podremos hacer contraste entre una voz y la otra que entra en nuestros corazones. Judas, como hemos explicado, en el momento que Satanás lo incitó, no sabía que fue Satanás. Cuando David fue incitado a censar al pueblo, no sabía que fue Satanás. Ananías y Zafira tampoco supieron que fue Satanás que sembró esa semilla de maldad. Pero Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué dejaste que Satanás pusiese esto en tu corazón? Entonces fíjense que no nos damos cuenta, no siempre, en el momento que Satanás nos susurra al oído para hacer una maldad. Muchos se preguntarán a todo esto que estamos viendo, pero pastor, ¿cómo es que Satanás puede mandar en este mundo? ¿Por qué Dios le ha permitido a Satanás controlar este mundo? Bueno, si nos damos cuenta, mis hermanos, cuando el Señor creó todas las cosas, también juntamente creó al hombre, llamado Adán. Adán fue ese primer hombre que Dios creó, y a Adán el Señor le entregó la autoridad de la tierra. Estaba bajo la mano y el pie de Adán gobernar la tierra, obviamente bajo el gobierno de Dios él. Pero nos damos cuenta que cuando Dios creó al hombre, Dios le otorgó al hombre lo que llamamos voluntad, ¿verdad? Esa virtud de escoger entre una cosa y la otra. Nadie en lo absoluto violenta la voluntad de nadie. Nosotros decidimos, podemos ser influenciados, pero no obligados a decidir. Entonces, todo lo que viene de afuera viene como una forma de convencimiento, de seducción, a veces como consejo, pero nosotros tenemos aquí dentro, nuestra alma, la virtud de escoger. Decidimos si aceptar a Dios o rechazar a Dios. Entonces, Dios no toca la voluntad de nadie. Dios está limitado, aunque se oye raro, a nosotros, o sea, su plan se va a cumplir, no importa que usted o yo estemos en su plan o no.
Dios va a cumplir su plan, nadie lo va a detener, Él va a obtener victoria sobre todos. Pero de forma particular, cada individuo tiene que decidir si está con Dios o no está con Dios. Y escuchen esto, usted va a escuchar a cristianos decir, las tinieblas no podrán, ¿verdad? El Hades no tendrá potestad contra las puertas de la iglesia va a vencer. Eso es verdad, pero aquí la pregunta sería, ¿perteneces tú a esa iglesia que va a obtener sí o sí la victoria en el fin de los tiempos? Esa es la pregunta, claro. Muchos se jactan de decir, Satanás no va a poder con la iglesia. Sí, eso es verdad. La pregunta es, ¿eres tú parte de la iglesia? ¿Tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, la cual vencerá y toda rodilla se doblará en aquel día? Entonces, una cosa sí, la iglesia va a vencer. Nadie podrá contra la iglesia, aunque el mundo venga, aunque venga todo contra la iglesia. Ahí estará la iglesia viva. Ese remanente fiel es la iglesia viva. La pregunta es, ¿perteneces tú a ese remanente fiel? ¿Perteneces tú a los, ¿verdad? A los 7,000 que no han doblado rodilla? ¿Verdad? A ese remanente que no se ha postrado ante Baal, Satanás o el mundo, las cosas que este mundo ofrece. Bueno, aquí vemos que Dios le dio a Adán lo que llamamos libre albedrío, la virtud de escoger entre una cosa y la otra. Y todo esto nos los dio Dios para que tengamos como agentes responsables esa, valga la redundancia, la responsabilidad de darle cuentas a Dios. Aparte de la voluntad, Dios le delegó al hombre la autoridad sobre la tierra. Toda la creación estaba bajo los pies de Adán. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Ustedes y yo sabemos lo que pasó en Génesis 3. Adán, fíjense que le pongo este ejemplo. La llave de lo que es la creación se la entregó el Señor a Adán. Esa llave se llama obediencia, mandamiento se llama, ¿verdad? En Génesis 2 le dice, lo único es que no comas de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente ese día morirás. ¿Y por qué dijo día? ¿Por qué menciona la palabra día? Porque desde ese día en adelante, es que vemos al hombre bajo la esclavitud del mundo y Satanás, desde ese día. Entonces, ¿qué sucede? La llave de la creación que tenía Adán era el mandamiento. Entonces, Adán tenía que guardar el mandamiento. Esa es la llave. Fíjense cómo vamos a ver algunos ejemplos. Pero ¿qué sucede? Que Satanás le susurró a Eva, convenció a Eva convenció a Adán y le entregaron la llave a Satanás. Esa llave de dominio. Por eso se le llama ahora Satanás príncipe, ¿verdad? Del Dios de este siglo, etcétera, etcétera. Y aquí nos damos cuenta que al Adán desobedecer el mandamiento de Dios, como consecuencia de eso, perdió el control de la creación y cayó bajo el dominio de Satanás. Eso responde la pregunta de cómo es que Satanás tiene poder en esta tierra. Bueno, Romanos 5, vamos a ver el capítulo 5 de Romanos para que vean un ejemplo. Vamos a ver estos textos. En Romanos 5, fíjense lo que dice Romanos 5, verso 12. Es importante este texto, es nos va a arrojar mucha luz. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró, fíjense, está hablando aquí de entrar, el pecado estaba fuera de la creación antes del Génesis 3, antes que Adán le entregase la llave a Satanás. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado? Por la oferta de Satanás y vamos a decir, el rendimiento, la rendición de Adán y Eva a lo que Satanás ofreció. Pero fíjense, ese es el prototipo de todo pecado. El hombre escucha la voz de Satanás, no sabe que Satanás viene más enmascarado, ¿verdad? Disfrazado, obedece y cae en pecado y muerte y separación de Dios. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí la palabra mundo significa humanidad, ¿verdad? Cuando dice que entró en el mundo, entró en la humanidad, entró por el corazón. ¿Por qué? Porque el mensaje de Satanás venía con iniquidad, venía con maldad. Es un mensaje que al entrar al corazón del hombre contamina a todo el hombre y por eso es que todo ser humano es pecador. Porque nuestro padre, en este caso de la creación Adán, nuestro padre en el sentido genealógico, todos venimos de Adán. Adán permitió que en su corazón entrase el pecado. En el ADN, en su alma entró el pecado.
Y ese pecado, como pudimos ver en la enseñanza del viernes, afectó nuestra razón, nuestro deseo e intención. El mismo Génesis dice que vio Dios la maldad de los hombres, que era mucha y de continuo mal. Entonces el pecado entra al mundo, dice, por un hombre, este hombre es Adán, dice, y por el pecado, ¿verdad? La muerte. O sea, Satanás, ¿verdad? Engañó a Adán y Eva, los dos pecaron al romper el mandamiento. Al romper el mandamiento se sujetaron a la orden de Satanás y por esa razón luego vino la muerte, que significa separación de Dios. Dice, así la muerte pasó a todos. Entonces nos damos cuenta que aquí, primero vemos, ese es el pecado en sí. Inicialmente el pecado es separación de Dios. No veamos tanto el pecado inicialmente en que robé, mentí, maté, no. Cuando robo, cuando miento, cuando ofendo, el pecado es que estoy viviendo separado de Dios. El efecto es el hecho, la obra, pero la causa es que me separé de Dios. ¿Por qué peco? Porque estoy separado de Dios. Todo lo que es nacido de Dios no peca. Y está hablando de que todo el que está conectado y está en Dios. Dice el texto, dice, así la muerte pasó a todos. Así la muerte cada vez que un bebé nace, nacido de hombre y mujer humano, terrenal, nace un bebé separado de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. Miren, Adán le entregó las llaves, espiritualmente hablando, a Satanás. Y podemos decir literalmente, pero fue en sentido espiritual. Este ejemplo lo vemos cuando Jesús en Mateo 16, vamos a ver un ejemplo, Mateo 16, verso 19, le dice a Pedro algo muy importante. El libro de Mateo, capítulo 16, verso 19. Fíjense lo que dice este texto. Dice aquí Jesús, después que Pedro hizo la confesión de que Jesús era el Cristo, esa confesión nos restablece con Dios, nos reconcilia. Lo que Adán perdió por la desobediencia, ahora nosotros lo volvemos a tomar por medio de Cristo, por la fe. Entonces aquí vemos, Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa llave la tenía Adán. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, ahora nosotros como creyentes, se le está refiriendo a Pedro como ejemplo de todos los cristianos. No era Pedro solamente que tenía esta llave, porque esta llave es el Evangelio, es la palabra del Evangelio. Cuando le entrega la llave, le está dando obviamente el Evangelio, el cual por el Espíritu Santo y la palabra, ¿verdad? Por el Espíritu, por la palabra creemos y por el Espíritu nacemos de nuevo. Entonces ahí tenemos las llaves del reino. Ahora 2 Corintios nos dice que somos embajadores del reino. Cada vez que predicamos, estamos abriendo el cielo para que aquel que cree no se pierde, sino que entra al cielo. Ahí está la llave. Adán tomó la llave, se la entrega a Satanás y se metió el pecado. Ahora nosotros, por el Evangelio, metemos a las personas en el reino de los cielos, cuando creen al Evangelio de Cristo. Y aquí vemos que Jesús le entrega esa llave, esa autoridad que todos perdimos. Bueno, la llave de Adán, ¿verdad?, consistía en conservar la creación por la palabra de Dios. Pero la llave de Cristo consiste en redimir la creación por la palabra de Dios. Nos damos cuenta que Adán podía guardar el huerto al mantener la palabra, la obediencia. Perdió la llave porque desobedeció. Jesús fue perfectamente obediente. Él pagó por lo que hicimos en el pasado contra Dios, nuestra condición caída, y nos entrega la llave del Evangelio para que ahora todo aquel que cree pueda entrar. Bueno, otra pregunta que surgiría sería la pregunta, pastor, ¿no sería injusto que Satanás tenga la potestad de controlar a las personas que no pueden pelear contra Satanás? Es decir, no es injusto, ¿verdad? No es una pelea injusta, ¿verdad? De Satanás con todo su poder y altimaña de engaño que tiene. No es injusto que un ser humano que no tiene la capacidad de enfrentar a Satanás, Dios le permita este tipo de control. Bueno, aquí es donde la condenación de Dios hacia el hombre tiene sentido. Porque si esto no tuviera una explicación, entonces solamente se condenaría a Satanás por abusar del ser humano y el hombre no tendría ninguna responsabilidad. Pero Juan, vamos a leer otro texto, Juan capítulo 3, dice algo que contesta esa pregunta.
Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Es decir, en otras palabras, en esto consiste la condenación. Que la luz vino al mundo, el evangelio de Jesucristo. Claro, era Jesús mismo, pero Él es el evangelio. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí sus obras eran malas, se refiere a sus intenciones, su anhelo, su deseo, su búsqueda. Bueno, todo ser humano es pecador, pero vamos a decir, una confrontación constante en nuestra conciencia de que estamos mal con Dios. Entonces, aunque el 100% de la raza humana es pecadora, no el 100% decide buscar a Dios, rechazar a Dios. Repito, aunque el 100% de la raza humana está bajo pecado, no significa que el 100% rechaza a Dios. Hay una gran mayoría que han recibido el Evangelio. Cornelio era uno de ellos, era un hombre pecador. Dice la palabra que temía a Dios. ¿Por qué? ¿De qué se sustentaba Cornelio para hacer lo que hacía? No había escuchado el Evangelio de salvación. No había escuchado de Cristo. Pero la misma conciencia, según Romanos 2, dice que la conciencia, conforme al Evangelio, nos acusa, nos muestra culpable ante Dios. Y ese temor hace que digamos, yo sé que estoy mal con Dios, necesito buscar a Dios. Y de ahí vemos que podemos ver el Evangelio también a través de nuestra propia conciencia. Todo ser humano sabe de qué es capaz en sentido de maldad. Bueno, Dios no nos puede ayudar si amamos las tinieblas más que la luz del Evangelio de Cristo. Aquí la luz se refiere que Jesús vino y alumbró el corazón de la gente. El mismo Mateo 3 dice, aquellos que estaban asentados en tinieblas vieron gran luz. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes han visto, y me gusta este ejemplo, la película de los 33 mineros en Chile. Allí estaban bajo tinieblas, estaban bajo la tierra. Y todos querían salir. Todos estaban, por así decir, en una condición que los imposibilitaba ellos por sus fuerzas salir de allí. Tenía que venir algo de afuera. Y me llama la atención, es tan evangélica la idea de esta película, la idea de que tuvieron que salir uno a uno. Así como la salvación es individual, no pudieron irse en grupos, uno a uno. Esa cápsula que ellos, al perforar la tierra, descendió a donde ellos estaban, representa a Cristo y su evangelio. Y esa cápsula baja a nuestro lugar de condición caída, nuestro lodo cenagoso y tinieblas, y esa cápsula en la película abre la puerta. Y me recuerdo en la película que todos se miraron, ¿quién se va primero? Claro, todos querían salir porque era obvia la condición en la que se encontraban. El problema es que en el mundo para muchos no es obvio en la condición que se encuentra porque Satanás los engaña con dulces, colores y sabores. Y por eso creen que están bien. Pero el Evangelio ha bajado como esa cápsula y nos damos cuenta. Ellos tenían allí que escoger montarse en esa cápsula. Si no se montan en la cápsula, ahí se quedan postrados, se quedan debajo de la tierra y mueren. Cada uno tenía que escoger subirse, confiar en esa cápsula. Y vemos que hasta el camino de la cápsula, increíblemente, era como difícil. Y es el camino del creyente. Aún en la cápsula, en Cristo, enfrentaremos oposición. Bueno, para no seguir en la película, hermanos, la idea es esta. Dios no puede ayudar a aquellos que aman más esta vida que a Dios. Dios envía la cápsula, pero tú decides si montarte en ella o quedarte fuera. Los medios que Satanás usa para controlar a las personas nunca van a escuchar a alguien decir, es que Satanás me agarró por el cuello o Satanás me hizo hacerlo. No, hermanos, no. No, Satanás, Dios sabe que dice la palabra en Corintios, Dios no permite una prueba que tú no puedas soportar. Y Satanás no agarra a la gente por el cuello, porque sí tiene poder, pero su poder es seductivo. Mira, aquí 7 puntos acerca de cómo Satanás nos ataca. Los medios que Satanás usa para atacarnos es la seducción, así como la serpiente seduce. Es la incitación, te siembra pensamientos. Y muchos, como no están en la palabra, no distinguen la diferencia porque no tienen un contraste de dónde ver la mentira separada de la verdad. El engaño, los pensamientos, así viene Satanás. Por ofertas, te ofrece así como Jesús en Mateo 4. Te daré esto si haces esto para mí.
La carnada, ¿cuáles son carnadas? Bueno, ¿cuántos hombres no han caído en adulterio? Que Satanás mandó a una mujer hermosa, o un hombre puede ser, de buen parecer, y esta persona es casada, pero ve la carnada, y esa persona viene con camuflaje de bondad, y que yo soy cristiana, y viene y lo atrapa la serpiente, y no se dan cuenta que es el mismo Satanás operando, y viene camuflajeado también. Perdón, seducción, incitación, engaño por pensamientos, ofertas, pone carnada y se camuflajea. ¿A quién Satanás le cegó el entendimiento? Como dice 2 Corintios 4. ¿A quién fue? Dice la palabra que fue a los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos según Hebreos 3? Aquellos que amaron más el mundo que el evangelio de Dios. Entonces, la incredulidad no es un mal que algunos tienen y otros no. La incredulidad nace del amor a las cosas terrenales. Cuando yo amo más lo que tengo aquí en la tierra, el evangelio para mí sale sobrando. Pero cuando yo sé que he ofendido a un Dios santo, un Dios perfecto, que su santidad nos separa de Él y que viene condenación a mi vida si no me arrepiento, yo tengo que escoger la oferta del Evangelio, pero muchos no lo hacen. Miren, aquí nos damos cuenta de algo. Usted conoce los textos de Efesios 6:12, no tenemos lucha con carne y sangre. La lucha es espiritual, es Satanás tirándonos dardos de fuego, refiriéndose aquí Pablo en Efesios 6 a los pensamientos implantados que también Santiago dice, te plantas en pensamientos como a David, y David dijo un día, tengo una buena idea, así comienza todo, voy a contar los soldados. ¿Por qué lo quería contar? Fíjense que David mostró orgullo pensando que era por la cantidad de soldados que tenía que él podía vencer en las guerras y las batallas. Y ¿dónde se originó el querer contar? Del pecado de su orgullo, ¿verdad? De David nació la idea por su orgullo. Satanás es un ser angelical invisible, es un espíritu que ve todo, o sea, todo no como omnisciente, pero que puede rondar y puede estar al lado tuyo y tú no lo sabes. Y Satanás sabe, es un ser inteligente, malignamente hablando, que descendió de la presencia de Dios. ¿Cuánto usted cree que sabe? Y vio a David orgulloso, ¿verdad? Presumiendo de su ejército. Y Satanás le dijo en el oído a David, cuenta los soldados, para que veas qué gran ejército tiene. ¿Qué estaba pasando allí, hermanos? Satanás quería la gloria para él, y David obedeció a Satanás sin saber que fue Satanás. Contó los soldados, se le apareció el profeta, y ahí le decía Joab, el general que estaba a la derecha, ¿por qué mi señor va a cometer este pecado? Joab se dio cuenta que estaba tomando una decisión de orgullo, y vino juicio, murieron 70,000 israelitas por este conteo, por contar. Pero no fue el conteo, es el orgullo de pensar que las victorias las ganó David y no Dios. Vemos aquí cómo 2 Corintios 10 nos dice que no, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Nuestra lucha no es carnal, no es física, no es contra el prójimo. Y nos damos cuenta, hermanos, que muchos se equivocan. Cuando viene una ofensa, piensa que es la persona el problema y no lo que está operando en la persona. Por eso es que nosotros no contestamos mal por mal, porque esa persona, aunque es responsable de su actitud, no sabe que lo está usando Satanás, y debemos de predicar el evangelio. Mis hermanos, vivimos en un mundo que está bajo el poder engañoso de Satanás. Este engaño es tan poderoso que muchos ni aún creen que Satanás existe, sin darse cuenta que se hacen aliados del mismo enemigo. Al tú decir, cualquiera diga, Satanás no existe, es una ilusión que la iglesia ha inventado para echar miedo. Ahí es donde viene el problema. Eso es lo que él quiere que pensemos, que él no existe. Y si lo ignoras, ¿a quién le vas a atribuir la maldad que entra en tu corazón? Coincidencia, casualidad, como los evolucionistas que no creen en Dios y la creación, esa es su idea, ¿no? Eso es ¿verdad? Naturaleza y nutrición. Ellos le llaman nature nurture, ¿verdad? Eso viene de algún lado, alguna casualidad. Bueno, desafortunadamente no saben que Satanás habla. Bueno, aquí vemos, mis hermanos, que muchos cristianos se llenan de temor con el simple hecho de solo pensar que posiblemente algún día tendremos que huir, escondernos, ser maltratados o ir a la cárcel, ser torturados, en fin, no sabemos. No sabemos cómo, pero Jesús prometió que algún día enfrentaríamos persecución. Jesús lo dijo repetidamente.
y a sus discípulos, si podemos ver en síntesis, es decir, en resumen, de qué fue que más Jesús le habló, fue de prepárense, viene persecución para ustedes. Bueno, aquí vemos en Juan 15, vamos a leer otro texto, Juan capítulo 15, verso 18. En Juan 15 es donde el Señor comienza a despedirse, pero les deja dicho algo para que ellos no se olviden de lo que iban a enfrentar. En Juan 15, ¿verdad? Es el contexto de la vid verdadera. Jesús le dice, si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. En esto van a saber, el mundo sabrá que son míos, en que se amen los unos a los otros. Y este es el mandamiento y la voluntad de Dios, que os améis así como yo os he amado. Y el verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por su hermano. Bueno, ese es el contexto de Juan 15. Aquí en el versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, fíjense, si el mundo os aborrece, odia, etc., sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cada vez que alguien se enoja con nosotros, escuche bien, por causa de ser cristiano o por nosotros hacer alguna obra cristiana para glorificar a Dios y por esa razón nos persiguen, no confundamos de que nos busquemos un problema porque doblamos a la derecha con la direccional de la izquierda. Es decir, ponemos las direccionales para doblar allá y hacemos una derecha y el carro viene y arremete contra ti y te dice, mira tú, y comienza a pelear. Y luego tú dices, el Señor dijo que el mundo nos iba a aborrecer. No se refiere a eso. El mundo nos va a aborrecer. Aquí hay que ver la causa del aborrecimiento. Miren, los no creyentes se pelean unos con otros, ¿verdad? Se matan, se pelean, se insultan y no tienen nada que ver con el Evangelio. Debemos ver que cuando nos aborrezcan, estemos seguros que es por causa de Cristo. Es por querer agradar a Dios. Y ahí sabemos que es Satanás directamente infundiendo en la gente ese pensamiento maligno para que nos ataquen, nos persigan, nos aborrezcan, etc. Bueno, esto es tan necesario entender, hermanos, porque Caifás, los fariseos mataron a Jesús y Jesús mismo dijo, algunos matan y piensan que lo hacen en el nombre de Dios. Algunos matan pensando que lo hacen para agradar a Dios. Y ellos no sabían que fue el mismo Satanás que los indujo para que sacrificaran a Jesús, para que lo crucificaran. Y el mismo Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo, Satanás lo está gobernando. El deseo de Satanás, ustedes quieren hacer, matar y mentir. Bueno, aquí Jesús dice, el mundo os aborrece, pero saber que a mí me ha aborrecido primero. Verso 19, si fueras del mundo, es decir, si tú perteneces a este mundo, si tu morada final está aquí, tu esperanza, tu Dios, tus metas todas están en este mundo, ¿verdad? El resto de tus días después de la muerte, tu alma está en este mundo. Dice, el mundo amaría lo suyo, el mundo te amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso, fíjense, aquí Jesús dice, como yo los escogí, Satanás sabe, por eso el mundo os aborrece. Ahí está. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Dice, si a mí, siendo Dios, Cristo, Dios encarnado, Cristo, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Ahí está. No es cuando el jefe en tu trabajo, por alguna negligencia tuya, te habla mal y llegas a la iglesia ese día y dices, hermano, ¿cómo está? Ay, pastor, estamos bajo persecución, mi jefe hoy, no sé qué. No, si es por negligencia, no estás sufriendo por causa de Cristo. Ahora, si es por agradar a Dios y te insultan, te maltratan, entonces ahí puedes decir, estamos siendo maltratados como cuerpo de Cristo. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La oposición del mundo, mis hermanos, viene contra la iglesia. Se levanta contra aquellos que sirven o viven para agradar a Dios. ¿Cuántos amigos hemos perdido por seguir a Cristo? Solamente piense. ¿O cuántos familiares nuestros actúan indiferente por nuestra caminar con Cristo, por causa de nuestra fe? ¿Cuántos? Muchos flaquean, escuche bien, por evitar la oposición.
Hay cristianos que un día aceptaron al Señor, aceptaron por la fe al Señor, pero desafortunadamente enfrentaron alguna oposición y flaquearon, volvieron atrás. Se fueron con el mundo porque estaban perdiendo amigos, sus familiares lo estaban menospreciando, ¿verdad? Y decidieron abandonar al Señor. Dice, Señor, no, ¿y cómo voy a perder a mis amigos o mi familia? Y Jesús dice, el que no está dispuesto a perderlo todo, tomar su cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. Y muchas veces algunos flaquean, pero es con la intención de evitar la oposición. Un ejemplo de lo que estoy hablando, vamos a verlo en Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, verso 12. Aquí Pablo dice algo que nos encierra esta parte de que muchos flaquean porque no quieren enfrentar oposición. Aquí los de Gálatas, fíjense que los judíos eran intensos, amenazaban. Fíjense que cuando Pablo mató a Esteban, arremetieron con todo contra los cristianos, los metían a la cárcel, los maltrataban, los torturaban. Y los judíos, el pueblo de Dios que usted y yo conocemos, infundió temor, ¿sí? ¿Verdad? Pues entonces cuando ya se establece la iglesia de los de Gálata, en Galacia, allí se metió el judaísmo y el libro de Gálatas comienza a repetir mucho. Es un libro gentil, pero querían meter judaísmo, porque los judíos seguían con esto del judaísmo. Algunos que aceptaron a Cristo seguían con esto. Entonces, fíjense, aquí Pablo les dice a los de Gálatas, Gálatas 6, verso 12, dice, estoy leyendo una versión diferente, Nueva Biblia Viva, por si me escuchan leerlo un poco distinto a Reina Valera. Dice esta versión, ¿verdad? Se entiende más sencillo. Dice, esos que están tratando de que ustedes se circunciden, los judíos a los de Gálatas, dice, lo hacen para quedar bien con la gente. Ya vimos el domingo pasado el temor a los hombres. Dice, quieren que ustedes queden bien con la gente. No tiene que ver con agradar a Dios, mantener la promesa que el Señor le prometió a Abraham, que era como una marca, ¿verdad? Hasta que llegara Cristo. Ellos siguieron circuncidando, pero dice que era para agradar a la gente. Dice, y así evitar la persecución. Ahora vamos a leer para que usted vea. Dice, lo hacen, ¿verdad? Es decir, eso tratan de circuncidarlos o que ustedes se circunciden. Dice, lo hacen para quedar bien con la gente, por temor de hombres. Dice, y así evitar, en este caso, que los hombres los persigan. Ahora, fíjense que Satanás sabe que si puede ponerte presión en las áreas que él conoce que tú eres débil, y eres cristiano, él sabe que si cedes, puedes apostatar, te puedes alejar de Cristo. Él sabe esto. Por eso es tan importante entender cuando dice el que persevere hasta el fin, mis hermanos. Es importante este texto. Hay doctrinas por ahí que difieren, pero está muy claro el texto. Si tú no permaneces, no serás salvo. Sí, Dios te salvó una vez, pero tienes que permanecer en Él. Es importante, hermanos. Es como cuando nos ponen oxígeno, ¿verdad? Alguien cae en coma, está a punto de morir, se está agonizando, lo resucitan, le ponen oxígeno y el doctor le dice, no puede estar sin oxígeno por un año. Si se quita el oxígeno se muere, pero fue salvado. Sí, así es el Evangelio. Fuimos salvados, pero si no respiramos a Cristo hasta el fin, nos podemos quedar. Usted, ¿verdad? Que el Espíritu le confirme. Usted siga viendo maestros por ahí, de esos que, ¿verdad? Dicen, no, una vez escogido ya no importa lo que pase, vas al cielo. Bueno, dice el versículo aquí, al terminar el 12, dice, y así, al querer agradar a la gente para evitar persecución, dice, por anunciar la cruz de Cristo. Fíjense, la persecución por anunciar la cruz de Cristo. Ahora, aquí también podemos ver aquellos judíos que andaban por allí judaizando y iba paralelo al evangelismo, judaísmo y evangelismo. Y algunos de Gálatas estaban compartiendo de Cristo y sabían que si compartían de Cristo, estos que querían circuncidar lo iban a perseguir. Pero aquí el texto dice que viene la persecución por anunciar a Cristo. Algunos de estos se circuncidaban para agradar al hombre, quedar bien con el hombre, le daba temor de la oposición y se circuncidaban. Dice el verso 13, dice Pablo aquí, lo curioso, dice esta versión, es que ni siquiera los que se circuncidan, ¿verdad? Los que están circuncidados, dice, guardan la ley. Dice, pero quieren que ustedes se circunciden para luego jactarse de que ustedes hicieron lo que ellos querían.
ese amor de poder y autoridad. Dice, en cuanto a mí, dice Pablo, Dios me libre de jactarme de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por Él el mundo fue crucificado para mí y yo para el mundo. Ese es el concepto y en la posición que debemos estar. Que el mundo ya está muerto para nosotros, de cierto modo. Es una consideración de que todo esto un día se va a desaparecer, a consumir, como dice Pedro. Dice, yo para el mundo, ¿verdad? Dice, ya no importa si uno está circuncidado o no. Lo que en verdad importa es ser parte de la nueva creación, el cual es en Cristo por el nuevo nacimiento. Miren, cada vez más, mis hermanos, vemos el mundo cómo va en un crecimiento hostil contra la iglesia de Jesucristo. Vemos cómo la gente cada vez más se torna implacable, cruel contra cristianos. Esto no va a ir de mal en mejor, sino de mal en peor. Eso dijo Jesús. Y aunque a veces vemos que se arregló la economía, que la tecnología está trayendo muchos inventos buenos, que ya están edificando otro edificio de 1000 metros de altura. Todas esas señales nada más apuntan a que el fin está cerca. Para muchos eso es prosperidad, pero para el creyente no. Esto no va a ir de mal en peor, como decía, de mal en mejor, como decía. Esto va a ir de mal en peor. La pregunta aquí que debemos hacernos, ¿cómo podemos vencer el miedo a la oposición del mundo? Bueno, hemos estudiado anteriormente, en enseñanzas pasadas, que la valentía no es, escuche bien, no es la valentía un medio para enfrentar el mundo. Pedro en un momento tomó la espada y Jesús los reprendió. Otra cosa que no es un medio para enfrentar el mundo como creyentes o cristianos es el favoritismo. El favoritismo es querer estar en favor con la gente. El favoritismo con el mundo tampoco es un medio para nosotros vencer a la oposición o persecución del mundo. Santiago 4 nos dice que todo el que quiere hacerse amigo del mundo, encontrar favor con el mundo, dice se hace enemigo de Dios, ¿verdad? Automáticamente entra en enemistad con Dios. Y por tercero, la cobardía, a pesar de que Dios no nos manda a ser valientes y enfrentar el mundo con violencia, tampoco nos manda a ser cobardes. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Miren, escúchenme bien, no confundamos aquí el sentido de las cosas en el sentido bíblico. Lo contrario a cobardía, porque luego decimos, el Señor dice que no seamos cobardes, entonces ¿qué tenemos que ser? En la Biblia, lo contrario a cobardía no es valentía, sino confianza. Y lo contrario de amor no es odio, sino miedo. ¿Sí entendieron eso? Lo voy a repetir. Lo contrario a cobardía no es ser valiente, sino confianza. O sea, lo contrario, no voy a ser cobarde, voy a confiar. Así respondemos. Pero lo contrario de amor, muchos dicen, ¿qué es lo contrario de amor? Odio. No, lo contrario de amor es miedo. El amor echa fuera todo temor. Entonces, cuando Dios nos dice no sean esto, a veces nos confundimos y nos vamos a un extremo que parece que fue el que Pedro entendió cuando vinieron a apresar a Jesús. No, sino confianza. Y le dice, Pedro, ¿no crees que puedo llamar 70,000 ángeles para que acabe con todo? Pero es necesario que todo esto acontezca. Y es necesario, habla, que debemos de abrazar el sufrimiento. Nunca, mis hermanos, venceremos el miedo a la persecución en nuestra capacidad humana, sino que el Espíritu de Dios nos dará el poder para ser testigos y morir así como Esteban, así como Pablo, así como Jesús. Abrazar la muerte. Muchas veces nuestro miedo de perder esta vida y las cosas de esta tierra, muchas veces pueden superar el temor a Dios. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Sí? Muchas veces por tenerle tanto temor a perder las cosas de la tierra, ese temor terrenal a veces sobrepasa el temor que debemos de tener a Dios, hacia Dios. Entonces, muchas veces Dios dice, un día vendrá juicio, un día la ira de Dios será derramada, créalo la gente o no. Un día esta tierra se va a consumir, un día va a haber un día donde estaremos de pie ante un juez justo y santo que lo sabe todo, lo puede todo. ¿Y cómo nos escaparemos de eso? Pero muchos por amor a las cosas de esta tierra, ¿verdad? Le tienen más temor a eso que a Dios. Un ejemplo lo vemos en Lucas 17:31.
Vamos a ver este ejemplo en Lucas 17:31. En este texto, mis hermanos, Jesús viene hablando del fin de los tiempos y hablándoles a los discípulos de cómo deberían de prepararse. Y en Lucas 17:31 dice Jesús, en aquel día, ¿verdad? Que venga esos días, el que esté en la azotea, es decir, en el techo de su casa o quizás por salir corriendo, ¿verdad? Se puede subir a la azotea. Dice, y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Fíjense la idea. Si usted salió corriendo, ¿verdad? Y donde usted se encuentra es en un lugar opuesto a donde están sus posesiones, déjelas, deje sus cosas, olvídese de todo eso. Por eso decimos en un balance, disfrute todo lo que usted tiene. Todo lo que Dios le da, disfrútelo. Pero viva una vida de manera tal que eso que usted disfruta, ama, quiere, cuida, el día de salir corriendo usted lo puede soltar todo, por amor de Cristo. Bueno, Jesús aquí dice, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, porque sus frutos están allá. Y luego un versículo muy corto, verso 32, acordaos de la mujer de Lot. Este texto yo lo asimilo mucho porque al pensar lo que Jesús dice, este texto al estar en el Nuevo Testamento nos da la razón por qué la mujer de Lot miró atrás. Y para aquellos que a lo mejor no conocen la historia, Sodoma y Gomorra, si usted quiere que se lo describa, es lo que vivimos hoy, inmoralidad, homosexualidad, todo tipo de inmoralidad, todo tipo de perversidad. Y Dios miró y dijo, necesito hacer una limpieza. ¿Cómo iba a limpiar el Señor? Juicio, envió fuego del cielo. Pero había allí un justo llamado Lot, le dijo por medio de los ángeles salgan. Y Lot representa a la iglesia. Lot representa a ese creyente que aunque está en medio de un mundo lleno de caos y desorden, dice Pedro que este justo Lot afligía su alma al ver los acontecimientos malignos, inicuos de estos hombres perversos. Dice que afligía su alma porque le dolía lo que veía. Era un hombre que amaba a Dios. Dice el Señor, sabe librar el Señor los que viven en piedad, los que obedecen su palabra. Y Dios nos libra de todo eso cuando estamos en la palabra. Bueno, allí vemos que Lot sale y le dicen los ángeles, no miren atrás. Ahora, mirar atrás tiene la idea de cuando Jesús llamó a algunos, le dijo, síganme. Y luego le dice uno, permíteme primero ir a buscar algo. Se me olvidó el celular. Y el Señor dice, ninguno que llamado por Dios mira atrás es digno del reino de los cielos. Y obviamente parece que estoy exagerando en esto que usé, pero no. Jesús se está refiriendo al corazón. No es que no podemos mirar para atrás, sino dónde está el corazón. Se quedó en Sodoma cuando el Señor dijo que salgan. Y es el problema, que donde esté nuestro amor, ahí estará nuestra paz y seguridad. Y al perder eso nos llenamos de miedo y nos dejamos gobernar por ese miedo. Pero al saber que viene del cielo la ira de Dios en fuego y azufre, ya vimos ejemplos de Sodoma y Gomorra, de videos que todavía hay, ¿verdad?, azufre y de todo allí, del resultado de eso que pasó. Debemos de tenerle más temor a Dios. Bueno, aquí nos damos cuenta que Jesús les dice, acordaos de la mujer de Lot. El miedo a la persecución, mis hermanos, se vence por medio a la fe. La fe es como vencemos el temor a la oposición o a la persecución. Pero debemos tener muy en claro, que fe aquí no es confiar en Dios, confiar en que Dios nos librará de la mano del enemigo, en el sentido de no sufrir, de no huir o de no morir. No, mis hermanos. La fe de la que Jesús nos habla es la fe para morir sin temer a lo que nos espera del otro lado de la muerte. Esa es la fe sana y correcta. Muchos dicen, confía en el Señor, que Él te va a librar. Sí, pero ¿de qué te va a librar? No te va a librar de la matanza, no te va a librar de la tortura, no te va a librar de que te persigan, te odien. Sí te va a dar la capacidad para enfrentarlo, no olvidemos eso. Ahí vemos Jesús y el Espíritu vendrá y nos dará poder, pero no va a evitar que seamos matados, perseguidos, torturados. Hebreos 11 después del versículo 27 o 30 por ahí, usted lo lee y ve todo lo que le pasó a los creyentes. Muchos vivieron en catacumbas que son como huecos en las montañas que solo cabe una persona acostada, así como en las morgues cuando meten los muertos, así mismo, pero en montañas
esos son catacumbas o debajo de la tierra. Nos damos cuenta, mis hermanos, que el mismo libro de Apocalipsis dice que al dragón se le dará potestad sobre la mujer, y se está refiriendo a la iglesia. Le dará el poder de perseguirla, torturarla, y Dios va a permitir a ver quién va a permanecer hasta el fin. Entonces ahí es donde vemos a quién le tenemos miedo, a la muerte o le tenemos más temor a Dios. Vamos a ver Lucas 21. Acompáñenme al libro de Lucas 21, ya estamos casi sobre el final. En Lucas 21 es el mismo texto de Mateo 24, es un paralelo de los evangelios que los discípulos le preguntan acerca del fin. Y fíjense lo que el Señor dice, es importante este texto. Dice Lucas 21, verso 10. Dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Jesús aquí está diciendo que habrá. En ningún lado dice, oren para que eso no pase. Va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. Si no vienen nuestros tiempos, entonces tomemos estos tiempos de aprovechar para fortalecernos o a nosotros o a la generación que viene detrás de nosotros. No seamos egoístas porque algunos dicen, no, pero eso no es ahora, pastor, tranquilo. No, hermanos. Debemos de vivir cada día para preparar, si no enfrentamos nosotros esto, a los que vienen atrás. A los que vienen atrás, mis hermanos. Dice, habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencias. Dice, y habrá terror. Bueno, el terrorismo siempre en el mundo ha existido, se ha infundido por medio de un mensaje. Ese mensaje, aquí las noticias, en un tiempo todo era terrorismo. Si usted se acuerda, no hace más de 5 años atrás, todo era terrorismo. Y eso nos abrazó tanto que nos daba miedo ir a donde había multitudes, donde quiera que veíamos a alguien con una mochila o un bultito negro o una maleta negra, ya pensábamos que era una bomba. Y todo eso, hermanos, era terrorismo, terrorismo, terrorismo. Y nos llenamos tanto de miedo, hermanos, que el incremento de enfermedades físicas se fue a los cielos. La diabetes vino en gran escala porque los que entraban en temor caían en ansiedad, y la ansiedad hace que muchos coman más cosas dulces y todo eso. Fíjense cómo todo, ¿verdad? Repercute a las cosas del cuerpo. Y todo ese miedo fue infundido por las noticias. Ahora, por eso es que el creyente debe de vivir en paz. Bueno, nosotros no evitamos que una bomba nos mate por dejar de ir a un lugar. No podemos evitarlo. A veces murieron cristianos en el 9/11, murieron cristianos en las guerras. Donde quiera, hermanos, estamos expuestos a morir. Nuestra confianza no está en evitar o no la muerte, sino en confiar en el Señor donde quiera que nos encontremos. Aquí dice el texto, y habrá terror y grandes señales del cielo. Verso 12. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Dice, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Este mensaje ya no se predica. No, el Señor te quiere hacer rico. El Señor te quiere comprar tu casa, tu mansión. Dios te quiere bendecir aquí en la tierra. Bueno, todo ese mensaje de la prosperidad, el día que nos amenacen con quitarnos eso, todos aquellos que vivieron una vida cristiana detrás de lo material van a apostatar. ¿Por qué? Porque amaron tanto eso terrenal y material, que el día que el mundo nos amenace con quitarlo, ahí va a venir el miedo, como la mujer de Lot. Pero cada día debemos de vivir como Pablo, crucificado al mundo y el mundo a nosotros. Sigo leyendo, hermanos. Por causa de mi nombre todo esto pasará. Verso 13. Y esto os será ocasión. Aquí es oportunidad para dar testimonio. Bueno, fíjense qué bonito. Cuando el mundo le llama todo esto caos, la iglesia le debe llamar plataforma para evangelizar. Plataforma para evangelizar. Qué bonito. Todo esto será una ocasión, una oportunidad para que puedan llevar el evangelio. Verso 14 dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes, perdón, voy a leer porque creo que me equivoqué. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Es decir, miren, un ejemplo. Yo este mensaje lo preparé, duró días, duró horas estudiando y tomando notas. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a predicar? ¿Cómo digo esto? En aquel día, el Señor, si nos toca enfrentar todo esto,
nos dará la capacidad de soportar. Si confiamos en Él, si tenemos fe en Él, nos dará las palabras en ese momento, en el momento, no antes, no en el momento. Por eso el texto dice, propónganse no planificar lo que van a decir. En el momento que estén frente al problema, yo les daré la salida. Qué bonito, qué bueno es Dios, mis hermanos. Dice, no respondan, no se preparen en su defensa, o sea, no preparen su mente. Y eso es una tendencia de controlar el futuro, de prepararnos. Si me agarran, ¿verdad? Le voy a decir que Cristo le ama. Y si me sacan un cuchillo, le digo, acuérdese de Pedro, ¿verdad? No. Ese día, hermanos, cuando llegue, Dios nos va a decir qué hacer. Dice, por eso es importante las lámparas con aceite, el Espíritu Santo vivo en nosotros para escuchar su guía. Dice el verso 15, es importante, dice el 15, porque yo, diga conmigo, yo en el sentido de Dios, porque Dios, no nosotros, Dios. Dice Jesús, porque yo os daré palabra. Jesús está hablando en primera persona como Dios mismo. Y a veces dice mi Padre, a veces dice yo, pero es una forma de ver si estaban viéndolo a Él como el Padre eterno que Isaías prometió. Dice Jesús, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, se lo está prometiendo. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero, aquí donde viene el texto que parece contradictorio, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Este texto es una esperanza para los que no tienen pelo, los hermanos que no tienen cabello, porque dice aquí que vamos a tener cabello en el cielo. Qué bueno. A mí ya se me está cayendo por aquí, ¿verdad? Y ya va uno en los 40 y tantos, ya todo, ¿verdad? Se cae, los ojos se van a caer, la cara se va a arrugar, el pelo se va a caer, pero tendremos cuerpos glorificados. Y aquí, ¿por qué digo que tendremos pelo en el cielo? Parece un chiste, pero tiene un sentido. Jesús dice que cuando nos maten, quizás hay cristianos que lo han quemado en la hoguera. Y al quemar un cuerpo se quema, se incinera todo, el pelo primero, todo lo que es el cabello, los vellos, todo se quema. Pero luego dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, se está refiriendo a nuestra alma. Su vida estará conservada y tendrán un cuerpo glorificado esperándolos. Qué bueno. Dice, con vuestra paciencia, soportar en fe y resistir hasta el fin, con vuestra paciencia ganaréis, o mejor dicho, preservaréis vuestras almas. ¿Cuánto repito esta palabra? Porque el creyente de hoy piensa que las bendiciones son para el cuerpo antes que el alma. Bueno, Dios bendice nuestro cuerpo, pero este cuerpo va en decadencia, está envejeciendo. Aunque este cuerpo exterior se va desgastando, ciertamente el interior, nuestra alma, por el Espíritu se va rejuveneciendo. Miren, el miedo a la oposición se origina cuando amamos más las cosas terrenales que las cosas celestiales. Un ejemplo lo vemos en el joven rico. El joven rico, cuando vino donde Jesús, traía, ¿verdad?, su corazón ante el Señor buscando algo que le faltaba. Obviamente le faltaba todo, la vida eterna. Y las riquezas traían un sentido de seguridad en su corazón. Por esta falsa seguridad, el joven rico no pudo distinguir que el problema de su gran vacío radicaba en su amor por las posesiones materiales. Y en Marcos 10, verso 29, en respuesta a la actitud del joven rico, dice lo siguiente. Marcos 10, 29. Este rico llegó afanado y se fue triste. Siempre recuérdese de eso. El joven rico, que tenía buena posición terrenal, material, posesiones, vino donde Jesús afanado y se fue triste. Ahora, sí podemos venir donde Jesús afanado, pero luego debemos de irnos regocijados al aceptar a Cristo. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos después que habló con el joven rico? Marcos 10 dice el verso 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. 100 veces más es una hipérbole. Hipérbole significa una exageración, pero 100 veces es muy mínimo comparado con la eternidad. Es un número, ¿verdad? Si tú tienes
vamos a decir una casa, vas a recibir 100 veces más esa casa. No sé cómo, Dios nada más sabe, pero si tú te alegras con tu casa, Dios te va a dar 100 veces más esa alegría. Esa es la idea. Dice el texto al final, por causa de mí y del Evangelio, verso 30, dice que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y dice luego, con persecución y en el siglo venidero, la vida eterna. Esas familias de las que está hablando Jesús, está hablando de los cristianos. Sí tenemos familiares con apellido, pero asegúrese que su familiar de apellido conozca a Cristo, para que venga a pertenecer a esta familia que tendremos eternamente. ¿Qué tanto usted ama a su familia como cristiano? Se demuestra en qué tanto usted quiere que conozca de Cristo. El miedo se origina, mis hermanos, cuando estamos a punto de perder eso que tanto amamos. Es por esto que la fe, dice el apóstol Juan, vence al mundo. Primera de Juan 5:4, voy a ir rapidito, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y mundo habla del poder y la corriente satánica que quiere gobernarnos, infundirnos miedo o arrastrarnos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el Evangelio. Nuestra fe, mis hermanos, en Cristo es lo único que vence al mundo. Esta palabra mundo es todo aquello que colabora con la corriente controlada por Satanás. Obviamente las personas controladas por Satanás nos perseguirán sin saber a quién sirven. Nosotros resistimos la oposición permaneciendo juntos a la vid verdadera, mis hermanos. Cristo es la vid verdadera y nuestra conexión a la vid verdadera es la obediencia a su palabra. Así es como estamos unidos a Cristo, obedeciendo su palabra. Por eso leímos al principio, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Pero si usted permanece hasta el fin, este será salvo. Quiero terminar con Mateo capítulo 5, verso 10, y ahí concluimos. Mateo capítulo 5, verso 10. Fíjense lo que dice aquí el Señor. Esta es nuestra esperanza, dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución. Nosotros le tenemos miedo a esa palabra, ser perseguidos. Jesús dice bienaventurados, grandemente bendecidos. Dice, wow. Hoy cuando decimos ese es un hombre bendecido o una mujer bendecida por Dios, no estamos pensando en persecución. Estamos pensando en casa, riquezas, fama, poder, posición, etcétera. Todo lo que ofrece esta tierra. Pero Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es importante que cuando nos persiguen o enfrentamos dificultades, es porque queremos agradar a Dios. Es por obedecer su palabra, no por mi negligencia, sino por mi obediencia hacia el Señor. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por mí, hablando Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Muchos cristianos van a ser criticados, acusados de cosas que nunca hicieron. El mundo se va a quedar con esa noticia, pero en el reino de los cielos todo se va a destapar y allí muchas de las cosas que pensábamos que eran buenas eran malas y muchas cosas que pensábamos que eran buenas, que eran malas, eran buenas. Y aquel hombre que tú decías, wow, ese es un hombre de Dios, en el día del juicio vas a ver que era un hipócrita, ¿verdad? O aquel que tú pensabas que no estaba haciendo la voluntad de Dios, en aquel día vas a decir, fulano servía al Señor. Sí, lo hacía en secreto, con amor, con humildad, sin mucho anuncio, y Dios ahí lo recibió. Entonces, hay veces, hermanos, que van a pasar cosas, pero estemos seguros de que sea mentira esta crítica o cuando digan toda clase de mal. Dice el verso 12, gozaos y alegraos. Dice, ¿por qué nos vamos a alegrar si duele tanto que nos odien? ¿Por qué nos vamos a alegrar si duele tanto que nos quiten lo nuestro? ¿Por qué nos vamos a gozar si el mundo nos odia, nos persigue, nos va a querer tapar la boca por medio de amenazas de miedo? Dice el texto, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Grande en los cielos. Dice, porque asimismo, yo le agrego, persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Miren,
Siempre recordemos, donde el mundo ansia poder, la iglesia abraza el servicio. Donde el mundo valora al fuerte, la iglesia levanta al débil. Y donde el mundo se inclina ante los ricos, la iglesia valora a los pobres. Nuestro caminar en Cristo, hermanos, es totalmente diferente en concepto, en forma de vida que la del mundo. Eso es lo que hace que vayamos contracorriente. Así que cuando esa corriente te haga la contraparte, odiándote, aborreciéndote, criticándote, torturándote, metiéndote a la cárcel, no sé cómo vendrá esa corriente contra ti. Confía hasta el final que Cristo estará contigo. Dice, muchas son las pruebas del justo, pero de todas ellas nos librará Dios en aquel día. Nos va a librar del llanto, de la lágrima. Y muchos de los que no recibieron a Jesús, que vivieron esta vida para ellos gozosa, riquezas, con gran esplendor y todo eso, van a gozar por un poco tiempo y sufrir por un tiempo eterno. Nosotros, ¿verdad? Dice Pablo, las persecuciones de este siglo no se comparan con la gloria venidera. O sea, no se compara porque vamos a estar en la eternidad con nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza. Así que no tengamos miedo. El miedo a la oposición nos controla cuando amamos más las cosas de esta tierra, la vida, que a Dios, ¿verdad? Si alguno quiere salvar su vida, la perderá, pero si alguno pierde su vida por mi causa, la salvará. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por ayudarnos en esta hora, en esta mañana, Señor, donde el mundo celebra San Valentín, ¿verdad? Esta celebración de amor de un día, Señor. Pero tu palabra nos comparte el Evangelio, que es el amor todos los días, tanto de ti hacia nosotros como de nosotros al prójimo. Y no tenemos que esperar un día para celebrar el Día de las Madres, el día de San Valentín, sino que cada día honramos a nuestros padres, cada día amamos al prójimo y a ti sobre todo. Cada día celebramos que un día fuimos salvados por medio de la cruz de Cristo y hoy tenemos esa certeza de que aunque nos amenacen, nos maten, nos torturen, tendremos descanso en ti, Señor. Es un soplo y un segundito cuando enfrentamos la muerte, pero una vez abrimos los ojos del otro lado, te veremos cara a cara. Así que te pedimos que nos des la fuerza. Levanta a mis hermanos, a mis hermanas, que ya comiencen a planificar si algún día tienen que salir corriendo o no sé qué tipo de persecución, pero ya desde ahora ejercitar el sufrimiento para poder soportar en fe y no apostatar contra ti, Señor. Ayúdanos hasta el fin, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias por conectarse una vez más con Casa de Oración. Comparta las enseñanzas, suscríbase en el YouTube, síganos por el SoundCloud, denle like en Facebook, con el único fin de colaborar con el evangelismo mundial, mis hermanos. ¿Ok? No le estamos dando like a una persona, sino a la palabra de Dios en este caso. Si nos suscribimos a los canales, estamos colaborando con la palabra y no con nadie en particular. Así que sigan adelante, no pierdan el aliento y las fuerzas. Cristo viene pronto, mis hermanos. Seguimos en su palabra. Dios les bendiga.